ahí, hermanos? Bendiciones. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis. Hemos estado, hermanos, en la semana pasada hicimos una introducción, ¿verdad?, a la segunda parte del libro. Acuérdense, hemos dividido el libro en dos partes, ¿verdad? Del capítulo 1 al 11, la primera parte, y del capítulo 12 al 22, la segunda parte. 11 capítulos cada parte, y hay 7 secciones, ¿verdad? 3 secciones las vimos en la primera parte, vimos las 7 iglesias, luego los 7 sellos y luego las 7 trompetas, ¿verdad? Y hoy vamos a comenzar la segunda parte. Hicimos una introducción la semana pasada y dijimos que la segunda parte, ¿verdad? La primera parte del libro tiene que ver el conflicto espiritual entre Cristo y la iglesia contra el sistema del mundo, dijimos, ¿verdad? Ese es el énfasis de la primera parte, el conflicto espiritual entre Cristo, la iglesia y el sistema de este mundo. Pero en esta segunda parte, del capítulo 12 al 22, dijimos que el conflicto se profundiza, ¿verdad? El conflicto espiritual se profundiza y el énfasis es el conflicto espiritual entre Cristo, la iglesia, contra el diablo, contra los poderes del mal. Y vimos que aparecen en esta segunda parte personajes que no habían aparecido en la primera parte. Las mujeres que aparecen aquí, hablamos de las mujeres un poquito, hablamos del dragón, hablamos de la bestia y estos personajes, el escenario cambia un poco. Dijimos el desierto, por ejemplo, no había aparecido en la primera parte y aquí aparece en esta segunda parte del libro. Entonces dijimos, hermanos, que hay cuatro secciones, ¿verdad?, en esta segunda parte. Del capítulo 12 al 14, le vamos a poner a esta parte la guerra contra los santos. Del capítulo 15 al 16, vamos a verlos ahí, capítulo 15 al 16, la ira de Dios sobre la tierra. Ahí vamos a hablar de las 7 copas. Y vamos a hacer una comparación con las 7 trompetas y vamos a ver que se refiere básicamente a lo mismo, con un enfoque un poquito diferente. Luego del capítulo 17 al 19 vamos a hablar ahí de la falsa iglesia y vamos a hablar ahí de la verdadera novia, ¿verdad? Las bodas del Cordero. La novia se preparó, pero va a salir en evidencia la falsa novia, la falsa iglesia y la venida del Señor. Y luego la última parte enfatiza el juicio final y los cielos nuevos y la tierra nueva. Pero vamos a ver el capítulo 12, hermanos, esta noche. El capítulo 12, lo vamos a leer. Y el tema que le vamos a poner al capítulo 12 es el que aparece ahí en la pantalla. ¿Cómo dice ahí, hermanos? La apertura del reino. Pero para ser más exactos, más específicos, vamos a decir la apertura del reino mesiánico, porque el reino de Dios siempre ha existido, ¿verdad? El reino de Dios ha existido desde siempre y nunca va a dejar de existir. Pero el reino de Cristo, el reino del Mesías, vamos a ver aquí en el capítulo 12 la apertura. Acuérdense que cada sección comprende, hemos dicho, del inicio de la era cristiana hasta el final de la era cristiana, ¿verdad? Hemos dicho que cada una de las 7 secciones trata desde la primera venida de Cristo hasta la segunda venida de Cristo. Cada una de las 7 secciones trata de la era cristiana y esta no es la excepción. Entonces vamos a ver aquí en el capítulo 12 la primera venida de Cristo y lo que pasa durante la era cristiana y cómo a través de la primera venida de Cristo se apertura el reino mesiánico, el reino de los cielos, dijo Jesús, se ha acercado. ¿Desde los días de quién? ¿De Juan? ¿Qué pasa con el reino de los cielos? El reino de los cielos sufre
violencia. Desde los días de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Entonces, Cristo, la primera venida de Cristo, abre el reino mesiánico, abre el reino de Jesús, el reino del Hijo de Dios en la tierra. Lo apertura, se acerca, el reino de los cielos se acerca a través de la primera venida del Señor, y desde esos días el reino de los cielos sufre un conflicto, como hemos estado diciendo, un conflicto diferente, sufre violencia, hay conflicto desde los días de Juan el Bautista, y eso caracteriza a la era cristiana, este conflicto espiritual a través del cual nosotros debemos de entrar en el reino. Y para eso dijo el Señor a Nicodemo, para que tú veas el reino de los cielos y puedas entrar en el reino de los cielos, es necesario que nazcas de nuevo. Es necesario que nazcas de nuevo. Entonces, vamos a hablar de ese reino esta noche, ¿verdad? Aquí en el capítulo 12. Vamos a hablar de estas mismas cosas en el lenguaje del capítulo 12 de Apocalipsis. Acuérdese, es el evangelio del reino de Dios, es el evangelio de la gracia de Cristo, es por medio del evangelio que tenemos acceso a ese reino de los cielos que está a la mano, que está accesible para nosotros y que hemos sido convidados a entrar en él. Leamos el capítulo 12. Dice, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, dice, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo, y aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón, dice, se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella, dice, dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustente por 1260 días. Después, dice, hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra. Y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos, y la mitad de un tiempo. Y la serpiente, dice, arrojó de su boca tras la mujer
agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces, en primer lugar, hermanos, hablemos un poquito de la mujer, que se menciona varias veces aquí, es como el punto focal, ¿verdad? La mujer aquí. Entonces, un punto bien importante aquí, la mujer, hermanos, representa, como dijimos la semana pasada, al pueblo de Dios, al pueblo de Dios. Ese es el término más general, ¿verdad?, que podemos usar. La mujer representa al pueblo de Dios. Amén. Pero así como ustedes, ¿verdad?, que se visten de diferentes maneras, hablamos un poquito del vestuario la semana pasada y cómo estas mujeres que aparecen en esta segunda parte son identificadas por la manera en que están vestidas y la importancia del vestuario, ¿verdad? Entonces, pero esta mujer en el capítulo 12 es la misma mujer, pero tenemos que ver a la mujer en diferentes momentos. Pero es la misma mujer, es el mismo pueblo de Dios. Pero, por ejemplo, la mujer, el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, ¿cómo lo vemos o cómo la vemos? ¿Quién es la mujer en el Antiguo Testamento? Israel, ¿verdad? Israel. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios está representado por Israel, ¿verdad? Israel es el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento ya Israel ya no es el pueblo de Dios en el mismo sentido. En el Nuevo Testamento, ¿quién es el pueblo de Dios? La iglesia, nosotros, ¿verdad? Vosotros sois pueblo escogido, real sacerdocio, nación santa. Ustedes son el pueblo de Dios, dice Pedro. Ya no es Israel. Ya no es Israel allá en el Medio Oriente, el pueblo de Dios es la iglesia ahora. Entonces es la misma mujer, es el pueblo de Dios, pero en el Antiguo Testamento la vemos vestida de una forma y en el Nuevo Testamento tiene otra forma, otra apariencia, pero es la misma mujer. Entonces es importante tener esto presente para que podamos ver, porque acuérdense, es un libro simbólico, ¿verdad? Hay mucho simbolismo. Entonces, la mujer tenemos que verla de una forma dinámica a través del capítulo 12, cómo es presentada en diferentes escenarios, en diferentes momentos, pero tiene que ver con lo mismo, pero son diferentes escenarios, diferentes momentos. Entonces, en el versículo 1, hermano, la mujer aquí es descrita, la manera en que está vestida, describe exactamente a Israel, dijimos la semana pasada, ¿verdad? Dice que está vestida ¿de qué? Del sol, dice el versículo 1. Una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y leímos en Génesis 37:9, cuando José soñó ese otro sueño, ¿verdad? Después de soñar lo de los manojos que se inclinaban al manojo de él soñó este otro sueño donde miraba que el sol, donde miraba que la luna y que 11 estrellas, porque él era la 12ª estrella, se inclinaban ante él, ¿verdad? ¿Y qué simbolizaba las dos estrellas en el sueño de José, el sol y la luna? La nación de Israel, los padres, los patriarcas y las 12 tribus, las 12 estrellas, las 12 tribus. Entonces, quien está dando a luz aquí a este hijo varón es ¿quién? Israel. Algunos han dicho que es la iglesia, otros han dicho que es María, y en cierta manera vamos a ver más adelante, pero aquí exactamente se está refiriendo a Israel. Israel es la que está dando a luz a este hijo varón, no es la iglesia en sí, es la iglesia, dijéramos, del Antiguo Testamento, es Israel. Amén, hermanos, ¿están conmigo?
Ahora, leamos estos dos versículos en Romanos capítulo 9 para confirmar mejor lo que estoy diciendo. Entonces, el Hijo que está naciendo es el Mesías. Ya lo vamos a ver ahí descrito en el versículo 5. El versículo 5 nos describe a este hijo varón, es un hijo. Esta mujer está encinta, está clamando en los dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. Bueno, Israel estaba cautivo bajo la bota de Roma. Israel estaba sufriendo en ese momento, era cautivo, estaba prisionado por el gobierno romano. Israel estaba con dolores, hermano. Entonces, dice Romanos capítulo 9, el versículo 4 y 5. Pablo está hablando aquí de sus hermanos, sus parientes según la carne, los israelitas, y dice que son israelitas, dice. De ellos son la adopción, dice la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas de ellos son. Nosotros éramos extranjeros, éramos advenedizos, dice Pablo a los Efesios. Nosotros éramos extraños a estas cosas, los gentiles éramos extraños, pero para los israelitas a ellos les pertenecían estas cosas. Versículo 5 dice, de ellos son los patriarcas. Y dice, de los cuales, o sea, de Israel, de esta nación, según la carne vino ¿quién? ¿De dónde nació Cristo? De Israel. Israel dio a luz al hijo varón, al Mesías. De él vino Cristo, según la carne, de la nación de Israel, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Entonces, Jesús, según la carne, vino de Israel. Amén, hermano. Entonces Israel es representado aquí por esta mujer. Israel está bajo cautiverio, está sufriendo la nación bajo la bota del imperio romano y da luz al Hijo, al Mesías da luz. Bueno, Jesús habló de eso, ¿verdad? En Juan capítulo 4, cuando habló con la samaritana allá en el pozo de Jacob, ¿verdad? Él dijo, vosotros adoráis a lo que no sabéis. Nosotros, le dijo, o sea, los judíos, lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, el Salvador, la salvación viene de Israel, viene de los judíos. ¿Y por qué dijo eso Jesús? Por lo que acabamos de leer. Porque Jesús, el Mesías, el Salvador, nació de Israel. Israel como nación parió, dijéramos, a Jesús. Y Jesús vino de Israel. Y estas señales, como dijo el profeta Isaías, ¿verdad? En el capítulo 7, versículo 14, el mismo Señor les dará una señal, dijo. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Entonces, claro, María es la que literalmente fue la mujer, el vaso que Dios escogió, pero ella literalmente dio a luz a este hijo, pero fue la nación representada en ella, fue toda la nación de quien vino Jesús. Entonces, estamos aquí en la primera venida del Señor, que nació de Israel, nació en la nación de Israel, y cuando Él estaba naciendo, porque en el versículo 2, pero antes de ver el 2, veamos el versículo 5. El versículo 5 dice que ella dio a luz un hijo varón, no fue una hembrita, no fue una mujercita, fue un varoncito el que dio a luz Israel. Y por la descripción que hace, decimos que es el Mesías. Dice que ese varón iba a regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y luego dice, su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Entonces, si usted lee conmigo el Salmo 2, versículo 7, versículo 8 del Salmo 2, dice el Salmo 2, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy.
Y entonces, ¿qué le dice el Padre? ¿Qué le dice Jehová, Dios Padre? ¿Qué le dice al Hijo que engendró? Le dice, pídeme y te daré por herencia y como posesión tuya los confines de la tierra. Y dice el versículo 9, los quebrantarás con vara de hierro, con vasija de alfarero los desmenuzarás. Entonces, este hijo varón que dio a luz Israel es el Mesías, a quien le ha sido dada la promesa de regir las naciones, de ser el gobernante, el rey de las naciones, de todas las naciones, y las va a quebrantar, dice, con vara de hierro. Como dice aquí el versículo 5, lo dice el Salmo 2. Entonces, ese hijo varón es el Mesías, es Jesús naciendo en este mundo, siendo engendrado por el Padre en carne. Es Dios hecho carne, es Dios hecho hombre. Aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Pero luego dice que este hijo, hermano, fue arrebatado para Dios, ¿verdad? Dice el versículo 5. Ese hijo, dice, fue arrebatado para Dios. ¿Y para qué? Para su trono, porque fue arrebatado para Dios y para su trono, fue tomado, fue llevado al cielo y fue arrebatado para que se sentara en el trono de Dios. Es el Mesías, es el Rey de reyes y Señor de señores. Miren en Marcos capítulo 16, versículo 19. Marcos 16, 19 dice, y el Señor, o sea, el Señor Jesús, después que les habló, dice, fue recibido arriba en el cielo. ¿Y qué pasó cuando Él fue recibido arriba en el cielo? Se sentó, dice, a la diestra de Dios. Así termina Marcos su evangelio. El Señor les habló a sus discípulos, les dio la gran comisión y les dijo, toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y hagan discípulos en todas las naciones, porque todas las naciones van a ser mías. Yo las voy a regir, dijo el Señor. Pero ustedes van a ser mis instrumentos, porque la iglesia es el instrumento de Dios para llevar a cabo el plan de redención, de que Él habría de redimir todas las naciones de la tierra. Pero ese hijo varón que fue dado a luz en Israel, por Israel, ahora es tomado al cielo y se sienta, dice, a la diestra de Dios. Y dice Pedro, en la primera carta de Pedro, les voy a leer capítulo 3, versículo 22, dice, quien habiendo subido al cielo, dice, está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Leamos Efesios capítulo 1, pero pudiéramos leer muchos más versículos. Efesios 1, versículo 20, 21 y 22. Está hablando del gran poder de Dios Padre. Dice, la potencia de ese poder que operó en Cristo, resucitándole de los muertos, y después de resucitarlo de los muertos, dice, y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Es lo que pasó. Él fue exaltado hasta lo sumo y le fue dado un nombre que es sobre todo nombre. El nombre de Jesús. Ese hijo varón fue arrebatado para Dios y para su trono, el Mesías. Entonces dice versículo 21, y fue sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, o sea, en la vida presente y en la vida futura, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Entonces, está claro que el hijo varón es el Mesías, es el que tiene el cetro, es el rey
de ese reino. Él es el príncipe de paz, Él es el príncipe de Dios, es el Hijo de Dios, es el Señor de señores, es el Rey de reyes que vino, nació de Israel y luego fue arrebatado por Dios, por el poder de Dios que desató las ligaduras de la muerte y lo levantó hasta lo sumo y lo sentó a su diestra y ahora Él domina sobre todo. Gloria a Dios. Amén, hermano. Ahora, pero dice el versículo 3 que hubo otra señal cuando Israel estaba dando a luz al hijo. Dice que apareció esta otra señal, un gran dragón escarlata. Entonces este dragón, como dijimos, es Satanás, como lo describe ahí más adelante, ¿verdad? Es Satanás, claramente. Es descrito que Satanás es el diablo, es la misma serpiente antigua, la misma serpiente que apareció allá en el Edén, es el mismo personaje, pero está aquí, dice, enfrente de la mujer. La mujer está dando a luz a este hijo, al Mesías, y él está enfrente. Y este dragón, dice, tiene 7 cabezas, 10 cuernos, y su cola arrastra la tercera parte de las estrellas. Acuérdese, Satanás engañó la tercera parte de los ángeles, ¿verdad? Son los demonios, es su ejército. Pero las cabezas y los cuernos representan el poder político y militar. Satanás tiene el control político y militar. ¿Quién representa en el momento que Jesús nace? ¿Quién representa el poder político y militar en ese momento, hermano? El poder político y militar. Herodes era ahí el mero del lugar ese, ¿verdad? Ya lo vamos a ver, pero en general, más amplio, Roma, ¿verdad? Roma representa el poder político y militar. Entonces está ahí el dragón. Entonces, ¿quién es su instrumento para tratar de devorar al hijo? Roma. Roma es su instrumento. Es Satanás que está ahí, que quiere devorar al hijo varón que va a dar a luz esta mujer. Pero su instrumento es Roma. Es el gobierno romano, es el poder militar, político a través de Roma. Y que está localizado en ese lugar específico por Herodes, ¿verdad? Entonces, si vamos a Mateo, hermanos, capítulo 2, y leemos aquí, Mateo capítulo 2, si vamos ahí a Mateo, entonces nos describe esto. Mateo capítulo 2. Entonces Mateo nos describe cómo Roma, a través de Satanás, a través de Roma, a través de Herodes, quiere matar, quiere devorar al hijo varón. Acuérdese, vinieron los reyes, los magos, los sabios del oriente, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Dice que cuando oyó esto el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y él convocó, dice, a todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en secreto, dice, a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo, id allá, vean qué pasa con el niño, y cuando lo encuentren, háganmelo saber, dice. Vayan a adorarlo, dice. Versículo 9. Dice, ellos habiendo ido al rey se fueron, y aquí la estrella que había visto en el oriente se detuvo, y encontraron al niño
en el versículo 11 dice que al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, se postraron, lo adoraron, le ofrecieron sus presentes, sus tesoros, oros, incienso, mirra. Pero avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Porque el Señor guardó a su hijo, lo preservó, lo iba a preservar. Pero después dice el versículo 13, entonces partieron y entonces el Señor en sueño le dijo a José, levántate, toma al niño, ve con tu madre y huye a Egipto. Bueno, tenía que ir por el desierto para ir a Egipto. Y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Entonces está el dragón ahí tramando, haciendo uso del poder político, militar, está queriendo destruir al hijo varón que iba a nacer. Y entonces, dice el versículo 14, despertando tomó de noche al niño, a su madre, se fue a Egipto y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo de Egipto. Entonces dice versículo 16 que cuando Herodes se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, voz fue oída en Ramá, grande lamentación, Israel estaba en lamento, la mujer estaba en los dolores del alumbramiento. Vemos a Israel aquí, dice, gran lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Pero después de muerto Herodes, aquí el ángel le dijo, puede regresar a José. Entonces vemos la descripción, hermanos, ahí, ¿verdad? Claramente. Ahora quiero que adelantemos, hermanos, al número 4, en el versículo 7 al 12, en Apocalipsis, ¿verdad? 12, del 7 al 12, se nos describe una gran batalla en el cielo. Ahora, pero antes de entrar ahí de lleno, hermanos, cuando vemos al dragón enfrente a la mujer que está dando a luz al hijo varón, vemos un principio que dice Pedro, ¿verdad? Que el diablo anda como león. Es el mismo principio. Ahí estaba, pero igual hoy, igual desde entonces, el reino de los cielos sufre violencia y Satanás anda alrededor buscando a quién devorar. Él está ahí enfrente, está ahí acechando a la mujer, acechando a la iglesia y viendo a quién devora. No descansa, es el mismo principio. Eso pasó ahí y ha pasado hasta ahora y va a pasar hasta que el Señor regrese por segunda vez. Hasta que Él arrebate a su pueblo y lo lleve con Él. Ahí va a estar el diablo acechando, 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 acechando. Por eso dijo Pedro, sean sobrios y estén despiertos. Dijo, no se duerman, porque el diablo está ahí, es vuestro adversario, como león rugiente, está viendo cómo devora a la iglesia, cómo devora a los santos, a los creyentes, a los hijos de Dios. Entonces veamos un poquito de esta gran batalla que se nos describe, hermanos, del versículo 7 al 12. Ahora, con la ascensión de Cristo, hermanos, al cielo, hemos hablado un poquito de esto a través de estas semanas anteriores. Con la ascensión de Cristo, hermanos, trae esta batalla contra Satanás, el cual es echado fuera del cielo y arrojado a la tierra, dice. Entonces, este hecho, esta batalla en el cielo, con la ascensión de Cristo, cuando Él asciende, hay una batalla en el cielo. Y entonces, hermanos, hay un cambio
dijéramos, significativo, un cambio radical en la esfera celestial, en la esfera espiritual. Hay un cambio radical, hay un cambio muy significativo en el ámbito espiritual que tiene consecuencias en el mundo y en la iglesia. A esta acción Jesús habló de eso. Jesús le llamó en Juan 12:31 el juicio de este mundo, le llamó Jesús. Él dijo, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. El príncipe de este mundo, Satanás, iba a ser echado fuera ¿de dónde? Del cielo. Iba a ser arrojado a la tierra. Dice, ahora es el juicio de este. ¿Cuál es el juicio de este mundo? Que Satanás, cuando Cristo iba a ascender después de la resurrección, iba a ser echado del cielo y iba a ser lanzado a la tierra con todos sus ángeles. O sea, el conflicto se iba a intensificar de alguna manera. Y ay del mundo, era un juicio para este mundo. En Juan 16:11, Jesús dijo que el Espíritu Santo nos iba a convencer de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Entonces, hay una conexión entre el cielo y la tierra. En Hebreos, en el capítulo 2, si leen conmigo el versículo 14, Hebreos capítulo 2, versículo 14, dice el escritor, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Esto es algo paradójico, hermanos. Dice, Satanás es el príncipe de este mundo, es el príncipe del reino de la muerte, el imperio de la muerte, ¿verdad? Satanás tenía el dominio del imperio de la muerte. Y Jesús, el Hijo de Dios, para destruir ese imperio, dice, iba a participar de carne y sangre. Está hablando de su primera venida, de lo que estábamos hablando. Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías, se hace carne, se encarna, Él viene a este mundo. Y esa era la estrategia de Dios para destruir ese imperio de la muerte. Y Jesús hizo eso en su primera venida. Él destruyó el imperio de la muerte. Y veamos aquí algunos elementos de esa destrucción de ese imperio de la muerte. Dice, era necesario que Él participara de carne y sangre, o sea, se encarnara, se hiciera hombre, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. O sea, a través de su muerte en la cruz, ¿verdad? Él iba a destruir ese imperio, está diciendo. Cuando Él muriera en la cruz, Él iba a destruir el imperio de Satanás, su dominio engañoso, sus poderes iban a ser desarticulados con la cruz del Mesías, con la cruz de Cristo, con el rey que iba a morir por sus súbditos. Y ese reino en su primera venida es representada por esa cruz y por esa corona. El rey de reyes. Entonces Satanás, hermano, fue totalmente descubierto cuando Jesús muere en la cruz, en su primera venida. Bueno, Juan dice que en su primera carta, para esto, dice, apareció el Hijo de Dios, para destruir, para deshacer las obras del diablo. Dice, Jesús apareció para destruir, dice, las obras del diablo, para desarticular al diablo. Entonces, la iglesia no debería de hacer tanta, como dicen, alaraca con el diablo. El diablo aquí, el diablo allá, hay que andarlo sacando. No, ya el diablo fue reprendido por el Señor, fue vencido por el Señor. El diablo está derrotado. Más fuerte es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Amén, hermano. Entonces no hay que andar, que ¿dónde está el diablo? Ahí anda, alrededor.
por ahí debe de estar, por ahí en alguna silla debe de estar, hermano. Entonces, pero Jesús apareció para destruir, para deshacer las obras del diablo. Entonces, Cristo, hermano, lo exhibió, lo desenmascaró públicamente en la cruz. Colosenses capítulo 2, versículo 15 dice que Jesús dice, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. O sea que en la cruz, hermano, el Señor desenmascaró totalmente a Satanás. Satanás quedó totalmente descubierto que él era, como dijo Jesús en Juan 10:10. Dijo, el ladrón ha venido a hurtar, a matar, a destruir, a dividir. El diablo ha venido a arruinar las cosas, pero yo he venido a darles vida y vida en abundancia. Entonces, en la cruz, Él triunfó, desarticuló todo su entramado de mentiras y de engaño. En la cruz Él los exhibió, lo desenmascaró, quiere decir. Porque dice aquí, en estos versículos del 7 al 12, dice que fue lanzado fuera, dice el versículo 10, el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. O sea, eso cambió cuando Cristo ascendió y la expulsión de Satanás. Porque acuérdense, hermanos, si usted lee el libro de Job, dice que ¿quién vino delante de la presencia de Dios? Satanás. Vino uno de los hijos de Dios. Pues, Satanás también es hijo de Dios. Pero dice que todos somos hijos de Dios. Sí, es cierto, Satanás es hijo de Dios también. ¿Verdad? Satanás también es hijo de Dios. Entonces cuando la gente diga, todos somos hijos de Dios, dicen algunos. Gran impío, todos somos hijos de Dios. Dicen. Amén, dígale, así es. Satanás también es hijo de Dios, dígale. Pero te es necesario nacer de nuevo. Si no, no puedes ver ni entrar en el reino de Dios. Entonces, Satanás dice, vino y se presentó delante de la presencia de Dios, ¿para qué, hermano? Para acusar a Job. El diablo, hermano, tenía acceso al trono de Dios en el Antiguo Testamento. Era el acusador, dice, ellos le han vencido porque ya fue lanzado fuera el que los acusaba de día y de noche. Los tenía ahí, ¿cuál sería la palabra? Los tenía ahí abrumados por la acusación. Y acusó a Job que no había otro hombre como él en la tierra. Y el diablo es tan diablo y tan mentiroso y tan malvado que al hombre que no había otro como él lo fue a acusar delante de Dios. Lo fue a poner en mal. Se inventó un montón de cosas. Le dijo, si este Job, ¿cómo no va a adorarte si mira cómo lo tenés de próspero? Ni se enferma, le va bien en los negocios, todo está bien chévere. ¿Cómo no te va a adorar ese Job? Le dijo. Entonces dice, ha llegado la victoria, dice, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. Hermanos, con la ascensión de Cristo, ya el diablo ya no tiene acceso delante del trono de Dios. Ya no tiene acceso. Cambió la esfera espiritual, ha cambiado. Entonces, perdió el acceso al trono para acusar. Solo puede atacarlos en la tierra. Pero los verdaderos cristianos son aquellos que tienen el testimonio de Jesús y guardan sus mandamientos, dice. Los que tienen el testimonio de Jesús y la evidencia es que guardan sus mandamientos, dice el último versículo. Esos son el pueblo de Dios. Entonces, hermanos, algunos le han llamado a este momento la apertura del reino de Dios, con la primera venida,
con este conflicto, ahora los santos tienen poder para vencer a Satanás. No por nuestras fuerzas, pero porque el diablo ha sido lanzado fuera, no puede acusarnos delante de Dios y ya no puede engañarnos. Ha sido desenmascarado, que es un mentiroso. Entonces dice que es lanzado y que como tiene poco tiempo, dice, ¿verdad? Como tiene poco tiempo, entonces Satanás dice que viene enojado y dice, ¡ay de los moradores de la tierra!, dice, en el versículo 12. Dice, alégrense los cielos y los que moran en ellos, pero ¡ay de los de la tierra!, dice. Ya los ángeles están libres, ya no hay, ¿cómo se llama? Smoke, en el cielo ya no hay smoke, hermano. Todas las tinieblas fueron, todos los demonios fueron escupidos, fueron vomitados, fueron lanzados del cielo. Pero hay de los moradores de la tierra. Entonces, allá en Mateo, en el capítulo 4, hermanos, Mateo dice, hablando de esa venida del reino de los cielos, de esa apertura, dice, el pueblo asentado en tinieblas, dice, vio gran luz, dice. Y a los asentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de Dios, la luz que alumbra este mundo, venía a este mundo. Entonces, hermanos, o sea, tenemos libertad, tenemos la libertad para hacer lo que el Señor nos ha mandado hacer. El diablo ha sido derrotado, la luz ha venido a este mundo y no debemos de temer, no debemos de temer. Ahora dice, tiene poco tiempo. ¿A qué se refiere eso? Y Satanás está entonces tratando de destruirlo todo lo que puede. Por eso dice ahí de los moradores. Entonces, tiene poco tiempo porque con la primera venida del Señor, con su ascensión y con el derramamiento del Espíritu Santo, Joel había profetizado y Pedro cita a Joel, ¿verdad? Y a él en el día de Pentecostés dice que para que se cumpliese, dice, lo dicho por el profeta Joel, que en los postreros días Dios derramaría de su Espíritu sobre toda carne. Entonces, tiene pocos días. ¿Desde cuándo tiene pocos días Satanás? Desde entonces, desde la primera venida de Cristo, desde el Pentecostés, si queremos ser más exactos. Desde ahí ya el diablo tiene poco tiempo, porque ya son los días postreros, la era cristiana, si le llamamos así. Estamos en los días postreros, estamos en la última etapa de la historia del plan de redención de nuestro Dios. Tenemos ese privilegio nosotros, hermanos, somos privilegiados, tenemos la Biblia, la palabra de Dios completa. Tenemos los sellos abiertos, dijimos, porque cuando Él subió, acuérdese que desató los sellos, la revelación la abrió y podemos entender estas cosas ahora porque el libro está, la revelación está dada, no hay nada oculto, lo que necesitamos saber lo podemos saber y el diablo no nos puede engañar. Si el diablo nos engaña es porque queremos. Si usted dice, que el diablo me engañó, mejor no le digo nada. Si nos engañó el diablo es porque, como dijo el que con su gusto muere, ¿cómo es? Que lo entierren parado. El que con su gusto muere, que lo entierren parado. Si nos engaña el diablo es porque queremos, hermano. Eso es importante tenerlo presente. Porque, es que el diablo me engañó como que es la excusa por lo que hicimos.
Esa no es excusa. No, no te engañó el diablo, tú quisiste meterte en eso por tu concupiscencia y le diste lugar al diablo. Le dimos lugar al diablo porque es nuestra concupiscencia, porque esa es nuestra naturaleza, porque eso somos. Ay, pobrecito yo y el diablo me engañó. No, el diablo ha sido desenmascarado, el diablo no nos puede engañar. Por eso dice que le hemos vencido, porque tenemos la palabra del testimonio, pero hay que leerla. Estamos leyendo todos los días, hermano. Por lo menos estamos agarrando ya el hábito. Por algo tenemos que comenzar, hermano. Entonces, dice que la mujer, hermanos, terminemos esto último, huyó al desierto. El desierto, hermanos, de alguna manera simboliza el lugar de nuestro peregrinaje. Para la iglesia, la vida en esta tierra, hermanos, es un desierto. Por eso es tan necio, ¿verdad? La doctrina de la prosperidad. Es tan contraria al Evangelio, tan contraria a la Escritura. La iglesia huyó al desierto y dice que fue a hacer guerra contra todos los descendientes de la mujer. Si usted lee Isaías 53, habla de la descendencia que iba a tener Israel, el pueblo de Dios, a través del sacrificio del Mesías. Toda la descendencia se refiere a la iglesia, a la era cristiana, a todos los que iban a creer. Toda la descendencia son todos los santos, todos los creyentes en todos estos 2 siglos, estos 2000 años. Entonces, la descendencia, nosotros somos la descendencia. Fuimos injertados en el olivo verdadero, ¿verdad, hermanos? Somos israelitas, no por la carne, pero por el Espíritu. Somos hijos de Abraham por medio de la fe. Somos la iglesia del Señor Jesucristo. Entonces, la iglesia, hermanos, siempre va a encontrar formas de librarse de la persecución. Dice el diablo se fue a hacer guerra contra toda la descendencia de ella. Entonces somos peregrinos y somos extranjeros en este mundo. Y aquí en este mundo vamos a sufrir aflicción, es un desierto el mundo. La vida entera, el Señor es bueno que encontramos oasis en el desierto, ¿verdad? Encontramos descanso y reposo. Él nos da reposo en el trayecto de esta vida. Pero hermano, cada uno estamos pasando diferentes circunstancias, pero no, por eso no podemos poner nuestros ojos en este mundo, hermano. Ya se va a acabar, es un soplo. Es como neblina, dice Pedro. Ya volamos. Volamos. Se nos dan las alas del águila para volar a su presencia. No podemos ser como el mundo. Dice, cuando venga el Señor, estarán como en los días de Noé, fuera de sí, fuera de la voluntad del Señor, en su oscuridad, como las vírgenes insensatas, que les va a sorprender como ladrón en la noche, aquel día, su venida. Entonces, nosotros no. Entonces, hermanos, el Señor Jesús dijo, yo voy a edificar mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La iglesia, como dice aquel himno, va marchando. Amén, hermano. La iglesia va avanzando y va a avanzar por la gracia de Dios. Ni el diablo, ni sus artimañas, ni nada podrá detenerla. La iglesia es protegida por el Señor, pero Satanás se le permite que haga guerra a los santos, a los creyentes. Nos agarra individualmente, nos puede agarrar. Dame a Pedro, le dijo. Dame a fulanita, dame a fulanito, dice el diablo. Dame chance con sutanita. Vamos a darle una sacudidita.
Entonces el trigo lo que bota es la cascarita en esas sacudiditas, pero el trigo es trigo, hermano. Amén, hermano. Entonces, pero miren la última parte, el dragón ya no es dragón, sino que es que en el capítulo 2, hermano. Ya antes dijo que habló de eso, pero ya no, los últimos versículos ya el dragón, ya no vemos a Satanás como dragón, sino como que, como serpiente. Y dice que un gran río salió de su boca. ¿Qué es la serpiente, hermano? Bueno, ¿y por qué dice que sale un río? ¿Qué es eso, hermano? Bueno, eso simboliza la manera en que el diablo pelea con la iglesia a través de toda la era cristiana, la estrategia de él, su boca, sus palabras, o sea, sale un río de palabras, dijéramos, falsas doctrinas, falsas herejías, falsas doctrinas, filosofías huecas y todo tipo de engaños y mentiras. Es un río. Y esa es la explicación por qué hay tantas religiones falsas. Dice la gente, ¿y por qué hay tantas religiones falsas? ¿Y cómo voy a saber cuál es la verdadera? Necesitas al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo te va a guiar a toda verdad. Si alguien sin el Espíritu Santo no puede alcanzar el conocimiento de la verdad, necesita el Espíritu Santo. Amén, hermano. El Espíritu Santo nos va a guiar a toda la verdad, la unción que está en nosotros. Pablo le dijo a los corintios, temo, le dijo, ¿verdad? Que ustedes como que la serpiente con su astucia los engañe como engañó a Eva ya. Según de Corintios capítulo 11, versículo 3. Dice, tengo temor de que la serpiente los engañe con su astucia, porque esa es la manera en que pelea con la iglesia, es su astucia, su seducción con sus engaños, con sus mentiras. Es lo que dice Efesios, mire, vamos a ir terminando aquí, Efesios capítulo 4. Eso es lo que hemos visto a través de la historia de la iglesia, una propagación tremenda de falsedades, filosofías engañosas, religiones de todos los sabores y colores, falsos pastores, falsos profetas, falsos maestros. Efesios 4, versículo 3, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Satanás contrata a hombres que han sido destinados para eso, dice la Escritura. Son engañados, son seducidos y ocupan de estratagemas, engaños, artimañas. Pero nosotros, dice, necesitamos crecer, madurar, siguiendo la verdad en amor, para que crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, eso es Cristo. Entonces, hermanos, Pablo le dijo a los Gálatas, ¿verdad? Pablo estuvo en Galacia y él les predicó el Evangelio y la iglesia se fundó ahí. Y él les escribe después la carta y les dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Dice, mientras ustedes no se desarrollen, mientras no maduren, van a andar ahí detrás de cualquier dulcito, cualquier engaño, está diciendo. Van a ser engañados, van a ser fluctuantes. Un día están, ay, qué lindo, y otro día ya no, otro día ay, tal vez sí, otro día, ay, ya no, mejor ya no. Estamos todos fluctuantes. ¿Y cuál es? Porque son niños, dice.
como está la iglesia hoy día, hermanos. Y nosotros debemos examinarnos y vernos en ese espejo. ¿Cómo estamos? ¿Estamos firmes, hermanos? ¿Cuántos están firmes aquí? ¿O cuántos estamos ahí que no sé cuánto, que aquel dijo, que el otro no sé qué, no sé cuánto? Estamos ahí que sí, que no, que sí, que no, que... Entonces dice, no, dice, porque engaños. Entonces, hermano, dice, sufro dolores como de parto, dice Pablo. Entonces, hermanos, todos los dolores de la mujer, hermano, ¿para qué son, hermano? Para que madure el hijo varón. Todas las pruebas que usted y yo pasamos es porque el Señor nos quiere formar. Si usted y yo somos la iglesia de Cristo, ¿verdad? Somos el pueblo de Dios, soy un hijo de Dios, soy un siervo, es una sierva de Dios. Todos los dolores que paso, todas las dificultades, es porque el Señor está trabajando conmigo, está obrando para que en mí se forme Cristo y madure. Y si paso esta limitación o lo otro, esta prueba o aquella, es porque necesito madurar, necesito crecer, Dios está interesado en nosotros, ¿verdad? Y con eso terminamos, ¿verdad? Si pone lo último, hermano. Los dolores, hermanos, de la mujer. La mujer va a tener dolores. Porque hasta que Cristo, hermano, corporativamente, ¿verdad?, sea arrebatado. Hasta que la iglesia, cuando Cristo regrese por segunda vez, Él va a tomar la final trompeta, va a tomar a su pueblo y lo va a arrebatar, y lo va a tomar para Él. Entonces Cristo en nosotros va a ser tomado corporativamente. Va a ser tomada la iglesia para el Señor. Pero hermanos, mientras el Señor no ha terminado su obra, y cuando ya la termine, ¿qué va a hacer el Señor con nosotros, hermano? ¿Cómo le va a decir? Vámonos, le va a decir. Cuando ya termine su obra, Él va a decir, ¿cómo le va a decir, hermano? Vámonos, le va a decir. ¿Cómo le va a decir el Señor cuando ya termine su obra en usted? Vámonos, le va a decir. ¿Qué le parece, hermano? Sí, hermano, nosotros estamos asegurados, hermano. Vámonos, le va a decir el Señor. Mire, Martín Lutero dijo, por eso dijo Martín Lutero, el pobre diablo, dijo, es un siervo de Dios, dijo. Contra su voluntad, él debe de servir a la finalidad última de la glorificación de Dios y su pueblo. Sí, el Señor deja al diablo ahí a veces que nos dé guerra, ¿verdad, hermano? Pero todo lo que el diablo le pueda hacer a usted y a mí, aunque nos cause dolor, eso va a contribuir a nuestra glorificación. Amén, hermano. No le damos un aplauso al Señor esta noche. Él es bueno. Él es bueno. Vamos a orar, hermano.